Vamos a leer de pie el versículo 22 del capítulo 1, Ruth 1:22. Dice de esta manera: Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pueden tomar asiento. Varios versículos podrían resumir nuestro sermón pasado. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, del 5 al 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O también Romanos 11:22, la primera parte, que dice: Mirad, pues, la severidad y la bondad de Dios. Esto porque parece que Noemí, más que todo, estaba viendo la parte de la severidad y la parte del castigo que Dios tiene para con sus hijos, la parte de la disciplina. Nosotros vimos que fueron sus palabras literales: la mano de Jehová ha salido contra mí, ha dado testimonio en mi contra, el Todopoderoso me ha afligido. Esas eran sus palabras, y las cuales, aunque teológicamente correctas, y su dolor también comprensible, no justificaban que ella no viera más allá de su situación debido a la amargura que estaba teniendo en su ser. Ella tomó una decisión ineludible, obligaron a que tomara esa decisión. Y por más afecto que ella tuviera para con sus nueras, era el momento de partir. Orfa también tomó una decisión difícil. Ella lloró también, pero Orfa al final de cuentas tomó la decisión que parecía más sensata para ella, una que posiblemente iba a asegurar su sostenimiento en esta vida terrenal, pero la decisión de Orfa al final iba a tener consecuencias eternas. Y por otro lado, Noemí no vio la bondad y el amor de Dios en medio de su aflicción cuando Ruth le estaba diciendo una de las palabras que demostraban una lealtad más allá o casi comparables a un matrimonio. Ella no estaba viendo que Dios en Ruth le estaba dando una mujer más valiosa que 7 hijos, como al final van a reconocer todos. Donde sea que vivas, donde sea que vayas, donde sea que permanezcas, donde sea que vayas a morir, ahí estaré yo contigo. Esas eran las palabras de Ruth. Y tu Dios, ese Dios que te ha afligido severamente, será mi Dios. Y ese mismo Dios tan severo me haga así y aún me añada si yo no cumplo las palabras que te estoy diciendo. Una mujer joven escogía, en un tiempo en que el sostenimiento dependía de los hombres, permanecer con una mujer mayor. Una decisión y una lealtad que casi que no encuentran comparación. Y veamos que no era poca cosa decidir el lugar donde se iba a morir, porque donde uno decidía morir era la identificación con ese pueblo. Nosotros recordamos cuál fue la petición de José: que llevaran sus huesos fuera de Egipto, porque el lugar donde yaciera el cuerpo de uno era decir: este es mi pueblo, este es mi Dios. Y Ruth está diciendo: donde usted muera, yo moriré. Y esto era decir: yo moriré en la tierra que Jehová ha dado a su pueblo. Nosotros podemos cuestionar las decisiones de esta familia, pero Dios encaminó a bien esta y no deja a Noemí sola y desamparada. En el versículo 5, Noemí regresó, Orfa también regresó. Leíamos en el versículo 22, Ruth también volvía, porque ella era parte del pueblo de Dios, y como nosotros, una vez también ajenos y extranjeros, en su debido momento
en su tiempo, Dios nos trae de vuelta a casa, donde siempre habíamos pertenecido. Que oremos. Padre, te rogamos que esta noche tu palabra nos edifique. Te rogamos que las distracciones externas que se puedan estar dando no nos hagan perder la concentración, que nos esforcemos por prestar atención a tu palabra, porque es tu palabra la que está siendo predicada. Te rogamos que nos guardes del error como siempre, pero anhelamos, Padre, que tú nos instruyas. Y desde ya anticipando que el sermón esta noche, reconociendo que es una obra del Espíritu que pone ese querer, pero que seamos movidos a trabajar por tu causa, porque tú recompensas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como sabemos, el escritor no desperdicia detalles. Algo está diciendo él en el versículo 22 que debe llamar nuestra atención. Él dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, que dice, al comienzo de la siega de la cebada. Este versículo 22 es el cierre natural del versículo 6, que era lo que nosotros leíamos en el versículo 6. Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Este es el cierre del versículo 6. El 6 nos dice: Jehová visita a su pueblo para darles pan. Y en el 22, ¿cómo se traduce esto? Era que había llegado el tiempo de la siega de la cebada. Es decir, no era como en otras ocasiones un alimento que iba a descender del cielo como el maná, no iban a ser montones de codornices que el Señor iba a traer para el pueblo. No, esta vez era el momento de trabajar. Dios había dado pan, pero había que trabajar por este sustento que Él ahora estaba dando. Y había llegado el tiempo de la siega. Esto era lo que nosotros debemos entender por las palabras que Jehová había dado pan. Esto era, había llegado el momento de trabajar. Y viéndolo en el texto que vamos a estar estudiando, que es el capítulo 2, podemos decir que es la recompensa de trabajar bajo las alas del Omnipotente. La recompensa de trabajar bajo las alas del Omnipotente. Y como hicimos la semana pasada, vamos a dividir primero la historia y luego veremos unas aplicaciones. Y la historia o la escena de hoy se divide en 3 actos muy naturales. El primer acto es Ruth sale a trabajar. El segundo acto es Ruth conoce a Boaz en el lugar de trabajo. Y tercero, Ruth da un informe de su primer día de trabajo a Noemí. Esas son las 3 partes. Ruth sale a trabajar, Ruth se encuentra con Boaz y Ruth da un informe de su primer día de trabajo a Noemí. Entonces, primero, Ruth sale a trabajar. Eso lo tenemos en los 3 primeros versículos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Eso sí, tengamos un detalle en cuenta. Ese versículo 1 solo lo sabemos nosotros. El escritor lo está dando por alguna razón. Y es para despertar nuestra atención. Él quiere ponernos expectantes porque nos está presentando a alguien que se llama Boaz y ya debemos estarnos preguntando qué papel va a jugar Boaz en el desarrollo de la historia. Pero de nuevo, esto solo lo sabemos nosotros. Y debe capturar nuestra atención porque no es cualquier hombre. Nos dice que era un hombre rico, o como leemos en algunos casos, un hombre rico e influyente o poderoso. Eso es lo que encierra esa palabra rico ahí.
No era cualquier y literalmente fulano, como vamos a ver que alguien se van a llamar así. Vos no era cualquiera. Él era un hombre rico e influyente, y lo que es más, era pariente de Elimelech. Y esto nos tiene que dar una pista de que definitivamente él va a cumplir un papel muy interesante. Pero de nuevo, él lo dice, pero ese día ni Noemí, ni Ruth, ni vos tenían idea de que se iban a encontrar y cuáles iban a ser las consecuencias de ese encuentro. Y teniendo esto en cuenta, entonces quiero dejar un pensamiento en la mente de ustedes para nuestro próximo sermón, y en particular para los que Dios les ha concedido casarse. ¿Recuerdan ustedes ese primer día que conocieron a quien hoy es su pareja? No el día que se enamoraron, sino el día que se conocieron. Me imagino que historias de historias deben de estar pasando en este momento. Y yo me sé algunas. Y ahora, lo que es más, ¿qué hubieran ustedes contestado si al final de ese día le dicen, ese fulanito, esa fulanita que conoció, va a ser su esposo? ¿Quién sabe qué hubieran respondido en ese momento? Pero eso era. Eso es lo que al final a Ruth le van a decir. Pero tengamos eso en cuenta. Ese día ellos van a conocer a quien es su pareja, pero no lo sabían. Y entonces ahora sí, nos da ese detalle y nos dice en el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que ellas llegaron al momento en que Ruth sale a trabajar, pero dado que ellas llegaron al comienzo de la siega, prácticamente estamos diciendo que encontraron un lugar donde quedarse y había que ponerse manos a la obra. Había que ponerse manos a la obra. Entonces, ya sería hacer conjeturas si ellas habían recibido muestras de apoyo o de caridad. Eso no lo sabemos y no viene al caso. El asunto es que Ruth sabe que hay que trabajar para comer. Hay que trabajar para comer. ¿Por qué Noemí no sale a trabajar? Eso tampoco lo sabemos. ¿Habrá sido ya la edad? ¿Ya era una mujer avanzada en años y Noemí ya no podía trabajar? ¿O era quizás que todavía estaba sumida en esa depresión, en esa amargura? Algunos se decantan por eso. Vemos que la respuesta que ella da es, en el hebreo son solamente 2 palabras. Es como decir, ve, hija. Pero ve, hija mía. Eso fue lo único que le respondió. Han sido pocas las palabras que realmente Noemí hasta el momento ha tenido para Ruth. Pero sí notemos algo, que lo que se está dando acá ya no parece tanto una relación de suegra a nuera, sino más una relación de madre e hija. Y eso es al final cuando Noemí recibe el informe. Y Ruth le pide permiso. Ella quiere actuar, pero quiere contar con la aprobación de su madre adoptiva. Y ahora sí, con el permiso, ella sale a espigar y entonces entra en juego ese detalle que hábilmente el escritor nos desprendió en el primer versículo. ¿Dónde llegó Ruth a espigar? Al campo de Booz. Era lo que estábamos esperando. Resulta que ella llega ahí. Es lo que leemos, por ejemplo, en el versículo 3, de la mitad en adelante. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Algunas personas han tratado de insinuar que Ruth sí llegó premeditadamente a este campo, pero analizando el contexto y todo lo que pasa, difícilmente Ruth sabía a dónde se había dirigido. Vemos que ella salió pidiendo hallar gracia en alguno de los campos que llegara. Ella no tenía certeza de dónde le iba a tocar. Y el escritor nos dice, aconteció. Literalmente es como
podríamos decir que casualmente, fue una coincidencia, fue como suerte, pero aquí sí hay que aclarar algo. En aquel tiempo ellos no entendían la suerte como la entendemos nosotros. Lo que esta expresión nos está dando a entender era que esto que estaba pasando no tenía nada que ver con los esfuerzos o intervención de la persona. Esto que está pasando está fuera del control de Ruth. Para Ruth, eso que está sucediendo sí fue una coincidencia, pero es porque las circunstancias eran ajenas a ella. Pero el pueblo judío reconocía que la respuesta de todo aquello que se hiciera llamar suerte o azar era de Jehová. ¿Cómo dice Proverbios 16:33? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la respuesta. Mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, cada vez que nosotros vemos que se habla de echar un sorteo o de que algo sucede por casualidad, no es que el pueblo estaba viendo, bueno, y a ver ahora qué hace Jehová con esto que ha pasado o con esto que ha salido. No, es lo que pasó, es el resultado, ha sido la voluntad de Jehová. Yo no puedo dejar de pensar en otra situación similar en donde este aconteció o esta casualidad viene a aparecer como una divina coincidencia también, y que también involucra a una mujer viuda. Vamos un momento a Primero de Reyes capítulo 17. Primero de Reyes 17, a partir del versículo 8. Y el texto es sumamente relevante porque también va a involucrar este aspecto del trabajo. Dice el versículo 8, Primero de Reyes 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. De nuevo, Elías sí sabe lo que va a suceder. Él ha recibido la palabra de Jehová. Pero lo que nosotros leemos en el versículo 10, y cuando llegó a la puerta, es en lo que va entrando Elías, va llegando la mujer a recoger leña. Y para esta mujer, ¿eso qué era? Una coincidencia, porque ella no sabía lo que había sido decretado por parte de Jehová. Pero ¿cuál es la idea que quiero rescatar de acá? Recordemos que esta viuda estaba recogiendo leña, ¿para qué? Para preparar su última comida. Ella dijo: yo me disponía a recoger un poco de leña, preparar la comida para mi hijo y después de esto, morir. Ella no dejó de hacer lo que era debido, aunque era la última comida. Uno hubiera dicho: ¿qué diferencia había en que hubieran dejado de comer el día antes o un día después? No, ella cumplió lo que era su deber. Y aunque para ella eso pareció una coincidencia, Dios así lo tenía ordenado y recompensó su labor. Hermanos, Dios recompensa el trabajo, no la vagancia. Y esta mujer no dejó de trabajar, aunque cualquiera hubiera dicho: ¿ya para qué? No. Volvamos a Ruth capítulo 2. Un aspecto más que es importante es recordar que esto que estaba haciendo Ruth
estaba mandado por las leyes que Dios había dado, es decir, huérfanos, pobres, viudas y extranjeros tenían un derecho, por decirlo de esta manera, a ir a los campos y recoger lo que los segadores iban dejando. O sea, ese derecho estaba. Eso nosotros lo podemos leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, de 9 al 10, o Levítico 23, 22. Y el que vamos a... Un tercer pasaje, y es el que quiero que busquemos, es Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio 24, del 19 al 21. Deuteronomio 24, del 19 al 21. Dice así: Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Es decir, ellos estaban respaldados por la ley. Nosotros más adelante vamos a leer como que Ruth llega a pedir permiso. Y esto lo que nos indica es que el pueblo era dado a negar este derecho que tenían estas personas, esta población que estaba desprotegida. Y entonces, de nuevo, así como nosotros tenemos varias indicaciones de que el pueblo debía ser así, nosotros tenemos varios versículos donde Dios está diciendo: yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo, que están afligiendo al huérfano, al pobre, al extranjero y a la viuda. Él dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. De nuevo, en este libro de Deuteronomio hay varias advertencias como esta, pero aquí mismo en el capítulo 24, un poco antes, veamos lo que leemos en el versículo 14. Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de sus ciudades. En su día les darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. El pueblo era dado a oprimir, a abusar de estas poblaciones. Ahora bien, no solamente que Ruth sale a trabajar, sino es que también se va a encontrar con su patrono, que es la segunda parte de esta historia. Ruth conoce a Boaz en el trabajo, y es el diálogo que ellos van a sostener lo que ocupa una gran parte de lo que hoy vamos a ver. Versículo 4, y he aquí que Boaz vino de Belén. Y aquí, leámoslo de la siguiente manera: y ustedes no adivinan quién viene. El escritor está poniéndonos a nosotros como en un suspense, y que nosotros, hermanos, tratemos de comprender esa expectación que él está tratando de dar en la historia. O sea, por algo les estaba mencionando a Boaz en el versículo 1, y en el versículo 4, ahora sí, al que yo les conté a modo de introducción, ahora se los presento. He aquí Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. No es solamente que
Es el día que Ruth decide ir a trabajar. Es el día que también llega el patrono a ver su campo. ¡Qué cita más divinamente concertada! Y vemos que de inmediato se nos introduce al carácter de Booz. Él llega y dice: Jehová sea con vosotros. Y le responden los criados: Jehová te bendiga. De inmediato vemos que es un hombre piadoso y temeroso de Dios, y todo esto se nos presenta antes de que él hable con Ruth, para hacernos ver que mucho de lo que podemos ver en Booz era parte, ya él era así. No es que él cambia, no, él ya es así. Y él viene y saluda como acostumbra saludar, reconociendo la bendición de Jehová, pero también nota a alguien entonces, en el versículo 5. Le pregunta al mayordomo: ¿de quién es esta joven? Y veamos bien esa pregunta. Él no dice quién es esta joven, sino de quién es esta joven. De nuevo, transportémonos a una sociedad patriarcal. Una mujer se escribía como la hija de, la esposa de. ¿De quién es esta joven? Él difícilmente puede saber la situación y hace una pregunta más general, pero de nuevo dándose idea de pertenencia. ¿De quién es? Y el mayordomo entonces, ahora sí, responde: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Hasta ahí le contesta, pero le va a añadir algo más. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Este versículo 7 ha presentado algunos retos de traducción. Creo que como lo tenemos en nuestras Biblias, es la idea que se quiere presentar, es decir, no fue que Ruth llegó a pedir permiso y que se quedó esperando ahí hasta que llegara el patrono, porque algunos a veces dan como ese sentido. Y eso más que todo aquellos que quieren decir que Ruth llegó premeditadamente ahí, como que llegó diciendo: vea, yo tengo cierta parentela con vos y hasta que no venga aquí el patrono yo de aquí no me muevo. Pero de nuevo eso no tiene mucho sustento. Sin embargo, algunos ponen de que ha sido que en lo que llegó Booz, Ruth se estaba tomando un descanso, y en algunos vamos a leer como que en un ranchito, como en alguna especie de tiendita o algo así, como para descansar un momento del sol. Pero no es lo que tampoco parece ser la idea, sino que desde el momento que llegó Ruth hasta ese mismo momento veas, ahí donde la ve, desde que llegó hasta este momento que usted la ve, ella no ha dejado de trabajar y seguía trabajando. Ese es como el sentido. Y de nuevo vemos que ese pedir permiso demuestra que en efecto, aunque era un derecho para Ruth ir y espigar en ese campo, ella sabía que eso muchos lo estaban negando. Y lo que ella quería se le estaba dando, ella estaba hallando gracia para espigar. Y una vez que vos sabe quién es, va y se dirige y viene ese hermoso encuentro. Versículo 8. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. De inmediato, él le dice: no vaya a otro lugar. Y esto más que todo porque en aquel tiempo los límites entre los campos no eran muy claros. Y Booz le va a dar más beneficios de lo que él estaba obligado por la ley. Entonces era sumamente importante que Ruth, por error, no se fuera a otro campo y actuara conforme a los privilegios que Booz le estaba dando, porque entonces el otro dueño iba a tomar eso como un abuso. Vea, lo que yo le voy a decir es mucho más de lo que la ley me obliga a hacer. Por eso, preste bien atención cuáles son mis campos, quiénes son
criados y mis criadas, sígalas y espíe ahí. Y si usted tiene sed, vaya. Yo le estoy dando estos privilegios y estos derechos, pero vea bien dónde va a andar. Y yo he mandado que no la molesten, que no la molesten. Este molestar o este tocar, que es literalmente, no es que vos temiera que fueran a abusar de ella, pero es este sentido. Estas personas tenían que ir detrás del que iba espigando. Una persona iba con una mano y con la otra cortaba, iba echando, y lo que caía, iba ella recogiendo. Entonces lo que él está mandando es, ustedes no la hagan echada, ¿verdad? Porque podía resultar molesto, pero yo he mandado que no la reprendan ni la avergüencen por esto. Vaya con toda confianza. O sea, ellos no pueden decirle, sáquese de aquí, no me moleste, deje de seguirme. Yo he mandado que no lo hagan. Por supuesto que tales palabras van a tomar por sorpresa a Ruth, porque ella reconoce que tiene todas las condiciones para ser la última en la escala social. Es mujer, es viuda y es extranjera. Y usted viene a darme a mí esos beneficios. Algo está pasando acá. ¿Por qué? Y es lo que ella le pregunta. Y veamos la manera en que lo hace, dando o mostrando su respeto, bajando su rostro, inclinándose a tierra. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Lo que Ruth había pedido antes de salir al trabajo se le estaba dando. Ha hallado gracia ante los ojos de uno de estos dueños de los campos. Pero ella lo reconoce basada en su condición, mujer, viuda y extranjera. Y vos le contesta, se está en lo cierto, es de sorprenderse. ¿Y sabe por qué es, Ruth? Porque yo sé todo lo que usted ha hecho. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto quiere decir que la historia de Ruth era conocida para todos, porque el mayordomo solamente le dijo quién era, ¿verdad? Es Ruth la moabita, la que vino con Noemí y ha estado trabajando hasta ahora. El resto ya era conocido para el pueblo y vos no necesitaba nada más. Lo que el pueblo no reconoció, porque cuando llegó Noemí dijeron, he aquí, Noemí ha venido sola, ignorando a Ruth. Noemí también ignoró a Ruth. Sí, sola, desamparada, con las manos vacías he venido. Pero vos no. Vos sí vio que lo que esta mujer había hecho retaba las tradiciones, la cultura de ese momento. Usted ha dejado todo por venir a este pueblo. Y dice las palabras que vienen a ser como un bálsamo para Ruth. Las palabras que no le dijo Noemí, porque ella le dice a Noemí, donde tú vivas, yo viviré, donde tú mueras, yo moriré, he aquí que yo no me separaré de ti. ¿Y Noemí qué hizo? Se cayó. Ni gracias. Y hoy cuando salió a trabajar, vaya. Llegó el momento para que alguien se le dijera las palabras que iban a quitar un peso que agobiaba a Ruth. El Señor sabe lo que ha hecho, Él la va a recompensar. Y ya le dice en el 13, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ya Ruth sabía que estaba en lo más bajo,
y ahora se rebaja aún más. No, es que no soy ni como sus criadas. Porque ella dice, he aquí yo soy tu sierva. Y en el capítulo 3, versículo 9, ella le dice, yo soy Ruth tu sierva. Pero son dos palabras distintas. Y la distinción en este caso es porque Ruth está diciendo, vea, aquí va todo, aquí están sus criadas y abajo todavía sigo yo. Aunque las palabras eran sinónimos, la distinción aquí la está usando para dar a entender, yo soy lo más bajo que puede haber y yo he hallado gracia. Y las palabras que usted me ha dicho han sido un alivio para mí. Lo que Noemí no le agradeció, lo que el pueblo no reconoció, este hombre lo vino a decir. Y una aplicación para este momento. Está claro que aquí Boaz y Ruth todavía no son esposos, pero lo serán eventualmente. Y esto es para los maridos. Procuramos, o los que tienen pensado hacerlo, procuramos nosotros hablar de esa manera a nuestras esposas o a sus esposas, hablando el corazón de ellas, aliviando su carga, haciéndoles ver que su labor no está pasando desapercibida, sino que Jehová la recompensa y que les espera un galardón por parte del Señor. Para las hermanas cuyos maridos son inconversos, palabras como estas parecen lejanas. Pero yo les digo, no olviden bajo las alas de quién están trabajando. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para recompensar. Sus obras no pasan desapercibidas. Lo que sucede más adelante entonces viene a ser la confirmación por parte de Boaz de sus palabras. No solamente que Boaz viene y le dice palabras bonitas a Ruth y luego la despide y bueno, ya no quiero verla más. No. ¿Qué va a hacer luego Boaz? Haciendo ejemplo de lo que él ha dicho, la va a invitar a comer. La va a invitar a comer. Eso lo leemos en el versículo 14. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y hermanos, yo quiero que aquí nos metamos bien en la historia. O sea, es que nosotros en esta época que estamos acostumbrados a tener 3 comidas al día, algunos mucho más que 3 comidas al día, y en esta época definitivamente mucha comida, y que luego ahora llega enero y, ¿pero qué pasó acá? No podemos darnos cuenta de lo que era tener esta comida para esta mujer. Pero identifiquémonos con esas veces que nosotros hemos tenido un día largo de trabajo, que tenemos esa hambre y qué rico es llegar a comer. Y comer, como dice aquí, a saciarse. Porque para una viuda desprotegida, tener una comida al día como esta era toda una bendición. Y vos le está diciendo, venga, coma con nosotros. Él realmente es íntegro. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y no solamente se refleja en el tiempo de la comida, sino que también Él vuelve a reiterar el hecho del favor que le está dando al espigar en su campo. Y le dice ahora a sus criados, es más, dejen caer espigas. Es generoso, es generoso. Esto no hubiera sido el consejo que uno hubiera esperado, porque un hacendado, un propietario de tierras hubiera dicho, mucho ojo con cómo recogen, no me desperdicien la cosecha. O sea, no, ni se preocupen, dejen caer, que ella recoja.
Es que está siendo consistente con los favores que le está dando y con las palabras, y de que ese es su forma de ser. Finalmente esta escena concluye en el versículo 17, en este día de trabajo, donde dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y yo solo puedo decir, qué mujer más trabajadora es Ruth. Para darnos una idea de esta cantidad, en litros podemos hablar de unos 37 litros, pero en peso, digamos que unos 20 kilos. Y 20 kilos, eso es un montón. ¿Por qué? Porque no era solamente los montones que se recogían, sino que ahora había que desgranarlo. O lo que nosotros diríamos acá, aporrear. Había que sacar ese grano, ¿verdad? Y por eso es que yo puedo admirar tanto a esta mujer, porque digamos, yo tapiscando maíz y aporreando frijoles solo tengo una experiencia en cada una de esas cosas. En las dos fallé miserablemente, o sea, fue un fracaso. Tapiscando maíz, eso fue horrible, era montazal, picazón y ortigas y luego llenar esos sacos y luego ir a cargar, y si uno llenaba mucho el saco era cargar ese montón y era una pesada, era pesado eso, pero si lo llenaba poco eran hacer más viajes. Y aporreando frijoles, y una vez mis abuelos me dijeron: Ronnie, hay que aporrear unos frijoles, y yo, ¿qué es eso? Bueno, me dieron ahí el palo y yo nada más, creo que ellos estaban como esperando el momento donde veían como el fracaso que iba a ser eso. Yo estaba dándole a ese saco con todas las ganas, y ya y estaba dando muy al centro, entonces una parte se fue para acá y otra para allá, hasta en el momento que prácticamente yo le di con el palo al suelo. O sea, eso de las fábulas que uno viene en la vibración, ¿verdad? Se quedaron así como: ay, muchacho, hay que irlo amontonando para que no lo vaya a pegar al suelo. Claro que le tomó mucho tiempo, aquí leemos que hasta la noche. Este libro no nos dice acerca de la belleza de Ruth. No estoy insinuando que haya sido fea, el punto es que no viene al caso. El valor de ella estaba porque era una mujer trabajadora. Entonces viene la noche y hay que dar el informe, digamos que a la mamá, de cómo fue ese primer día de trabajo. Versículo 18: y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra que había trabajado, con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Claro, había quedado el detalle por fuera que Ruth comió hasta saciarse, pero ella pensó: ¿en quién? En su suegra, ¿verdad? Otro detalle que nos muestra ese afecto que ella sigue teniendo para esta mujer. Y aquí ahora sí vemos un cambio en Noemí. Claro, llega Ruth con comida, llega con la cena para la noche y llega con ese montón de cebada, y Noemí dice: ¿pero dónde ha estado usted? ¿Dónde? Bendito sea de Jehová. Y eso lo dice sin saber quién era. ¿Qué era Boz? Eso todavía no lo sabe Noemí, pero solamente el ver cómo había Dios bendecido ese día de trabajo, ella dice: bendito de Jehová.
aquel donde Ruth fue a espigar. Y ahora sí, empezamos a ver un cambio en esta mujer. Y el versículo 20 en particular, donde ella dice: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. La pregunta en este versículo 20 es: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado. ¿Quién es el que no ha rehusado? Cuando nosotros vemos el contexto, podría referirse tanto a vos como a Jehová. Los que se inclinan por decir que se refiere a vos, tienen que asumir algo, y esto es que vos en el pasado, antes de que Elimelech y Noemí salieran del campo de trabajo, que salieran a los campos de Moab, habían recibido favores de parte de vos, porque entonces esto explicaría que en vida vos tuvo favores para con los que estaban vivos y con los que estuvieron muertos, que en este caso son Elimelech, Malón y Kelión. Es una suposición, podría ser, o sea, la forma en que está escrito lo permite, pero es más fácil inclinarse que Noemí está reconociendo la benevolencia de Jehová, la benevolencia de Jehová. Y la palabra benevolencia que aquí leemos no es cualquier palabra, es una palabra que ha sido instructiva para mí, porque no conocía todas las implicaciones que tenía. Se los voy a deletrear, es H-E-S-E-D, es como Gesed, pero se pronuncia como Kesed. Y yo no entendía que esta palabra aparecía tantas veces en el Antiguo Testamento y se traduce de muchas maneras. A veces lo leemos como misericordia, a veces como gracia, a veces como la benevolencia de Jehová, como lo leemos acá. Pero si tuviéramos que escoger una palabra que resume qué quiere dar a entender, sería la fidelidad al pacto de Jehová. Y que por tanto, por ser Jehová fiel a su pacto, Él muestra benevolencia, misericordia, gracia para con su pueblo. Y Noemí lo está reconociendo. Ahora sí, sea Él bendito de Jehová vos, porque Jehová no nos ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Noemí ahora sí reconoce: en vida Jehová fue bueno para con Elimelech, para con Malón y para con Kelión, y ahora para con los vivos. Y esto es importantísimo porque lo dice en plural. Ahora sí incluye a Ruth. Para con los que estamos vivos, es decir, mi persona y Ruth. Jehová ha sido bueno. Ya no es una mujer menos que nada. Jehová ha sido bueno para con ella y para conmigo. A veces parece que no va a haber salida, pero finalmente Dios siempre se muestra fiel para con su pueblo. Lo demás, el asunto sobre la redención, lo dejaremos para otra ocasión, porque está muy ligado con la petición que luego se va a dar en el capítulo 3, las leyes que se asocian acá. Lo otro que notemos es simplemente de nuevo esa relación de madre e hija, en que Noemí le da instrucciones a Ruth, ¿verdad? No, ¿cómo le dijo vos? Pues haga como él le ha dicho. Ella siempre tiene cuidado entonces. Y vemos que también cuando Ruth llegó, ella le preguntó: ¿dónde ha estado usted? ¿Dónde ha trabajado? Una preocupación. Y ahora, ya con la bendición de que Noemí está viendo que realmente ella no estaba tan sola y tan desamparada como pensaba. Y este ha sido el relato para este día. Unas aplicaciones breves. Serán 4, las 3 primeras son lecciones para padres e hijos, la segunda lecciones para patronos y empleados, y tercero, lecciones sobre la humildad. Y la cuarta será entonces una lección sobre esta recompensa del trabajo. Hay lecciones para padres e hijos, como les mencionaba, ya no era tanto como de nuera y suegra, sino como de madre e hija.
Ruth ya era mayor de edad, pero antes de salir, ella pidió permiso. Ella reconocía que debía honrar a Noemí, y parte de este honrar era sujetarse a lo que ella mandara. No importara cuántos años tuviera, vivía bajo ese techo, ella pide permiso. También vemos que ella procura llevar comida a Noemí. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a padre y madre. Nosotros tenemos esa responsabilidad como hijos, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuánta edad tengamos, el mandamiento sigue. Y también vemos para los padres unas lecciones. Ruth podía ser mayor, pero Noemí sigue indagando. ¿Dónde andaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Ella siempre muestra esa preocupación. Y también vemos que la sigue instruyendo. Nosotros como hijos, no importa tampoco cuántos años tengamos, necesitamos ser instruidos por nuestros padres. Que no desmayen en esa labor, hermanos. También tenemos muchas lecciones para patronos y empleados. Y en general podríamos decir más bien de sociedad. Vemos que en estos diálogos de acá ha habido mucho respeto, mucha cortesía. No son formas de hablar desfachatadas, que a veces somos dados a excedernos de esta manera, sino que todo ha sido siempre en un marco de respeto y de buen modo al hablar. Voz llega, el Señor les bendiga, los criados responden también. Ahora, claro, la pregunta para nosotros es: ¿estamos realmente conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Lo decimos solamente por mera cortesía? El Señor lo bendiga, bendiciones. ¿O lo estamos anhelando para la persona que se lo decimos? Una cuestión es caer en un mero trato cortés, u otra es reconocer la mano de Jehová en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. Y eso se refleja en la forma en que hablamos. También, con respecto a esto de vida en sociedad, en un país como Costa Rica, a veces somos dados a pensar en el gobierno como el papá Estado, que el gobierno tiene que ver cómo nos resuelve todo. Estoy sin trabajo, ¿el gobierno qué va a hacer conmigo? Habían leyes en esa época que buscaban el favor de los menos favorecidos, de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros. Pero ¿qué procuraban esas leyes? Que las personas trabajaran. No, hemos dado una protección, pero hay que trabajar. Y muchas veces en esta época, y todos quieren que el gobierno le resuelva el asunto sin mover un dedo. De nuevo, el Señor recompensa el trabajo, no la vagancia. Él ha dicho: yo veo la aflicción y su opresión, he dado leyes para que los protejan, pero ustedes deben de trabajar. Ustedes deben de trabajar. Y esto entonces es un llamado también para los que tienen personas a su cargo, que veamos en vos una forma de trato. Vemos que él llega y los criados le respondieron de buena manera. No fue que él llegó: Jehová les bendiga a ellos. Ay, sí, ya llegó vos aquí con su discurso que nadie se lo cree. No, ellos le responden de esa manera porque él tenía ese respeto y era conocido por esa integridad. Pero de nuevo, que si el Señor le ha concedido bienes y estar en un mando de autoridad, que no seamos opresores de aquellos que están bajo nuestra autoridad. Porque ese era el carácter de vos, ser generoso para con los que le servían a Él. También tenemos diversas lecciones sobre la humildad, principalmente con Ruth. Filipenses 2:3 nos dice: estimando a todos los demás como superiores a uno mismo. Y nosotros vemos la humildad de Ruth en cada aspecto que se dio en esta historia. Lo vemos en que ella pide permiso para trabajar. Ella no actúa por su cuenta, ella reconoce que hay alguien que está por encima, Noemí.
dame permiso para ir a trabajar, y se lo dan. Ella también pide permiso para entrar al campo. De nuevo, ella podía decir, es mi derecho, ¿por qué no me dejan entrar? No es que ustedes tienen leyes para nosotros los extranjeros y las mujeres, viudas. No, me permiten entrar a este campo. Ella de nuevo apela y reconoce que los demás son superiores a ella en ese trato. También lo vemos en una estimación de sí misma. ¿Cómo se reconocía a ella? Yo soy extranjera, yo soy una mujer viuda, soy menor que sus criadas. Ella no se daba por más de lo que debía pensar de ella misma. Y también llama la atención que cuando ella le dio el reporte a Noemí, ella no le dijo a Noemí lo que Boaz dijo de ella, porque Boaz la alabó. Yo sé lo que usted ha hecho, pero ella no llegó, Noemí, ¿vieras lo que Boaz me dijo? Él sabía todo lo que yo he hecho por usted. No, eso sí se lo guardó para ella. Realmente era una mujer que entendía lo que era ser humilde. Y de nuevo, no confundamos la humildad por el simplemente dar una apariencia de ay, es que no fue gran cosa, o yo no soy la gran cosa. No, la humildad reconoce los dones que Dios nos ha dado y reconoce esa fuente. Hermano, qué bien que hizo tal cosa, el Señor me ha dado esa sabiduría y ese talento. Pero no piensa más allá de lo que debe pensar. Y lo que ha sido el punto central, hermanos, lecciones sobre la recompensa de Dios. Para nosotros también debería ser un alivio que la palabra de Dios nos habla al corazón cuando nos dice, yo sé lo que usted ha hecho. Y Jehová dice, yo lo voy a recompensar. Y es un alivio para nosotros saber que esas son obras que serán recompensadas porque Dios así lo quiere, no porque sean obras para ganar la salvación, porque si no, ¿cuánta aflicción tendríamos nosotros día tras día? ¿Cuántas obras serán necesarias para ganar la salvación? Es que no hay nada. Pero el Señor dice, yo los he redimido para que ustedes anden en buenas obras. Y lo que es más, esas buenas obras se las voy a recompensar. Has hablado al corazón de tu sierva. Pedro le pregunta al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Pedro, no hay nadie que haya dejado todo por mí, que no le vaya a ser recompensado. Yo sé lo que usted ha hecho, Ruth, que ha dejado padre, madre, tierra, para venir a refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. El Señor lo conoce y lo va a recompensar. Hermanos, el Señor en este capítulo ha atendido la necesidad de alimento para estas mujeres. Ya Noemí reconoce que no está tan sola y desamparada. Y podemos suponer que Boaz jugará un papel todavía más relevante. ¿Cuánto será el tiempo de la aflicción que estamos pasando? No lo sé, 1 mes, 1 año, 10 años. Pero el Señor no retarda su promesa. Él es fiel, Él es Gesed a su pueblo. Y en Cristo Él ha provisto no a uno que puede redimirnos, sino al Redentor. Hermanos, lo demás viene por añadidura. No dejemos de trabajar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos. Padre, han sido muchas las distracciones de afuera, pero confiamos en la obra de tu Espíritu Santo que aplica esa palabra en los corazones. Permítenos reflexionar sobre lo que hemos estudiado. Oh Padre, que sea una motivación para seguir trabajando sabiendo que tú tienes tus ojos sobre tu pueblo y lo ves y lo recompensas, que estamos bajo tus alas, Señor, y cuando trabajamos bajo tu dirección, tú recompensas esa obra. Y ayúdanos, Señor, ser como vos para ver a personas como Ruth que están también en espera de palabras que reconozcan esa labor, que podamos hablar al corazón de nuestros hermanos y en particular de los maridos para con sus mujeres, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.